¿Alguna vez sentiste que te están robando la vida en cámara lenta, sin que puedas hacer nada? Yo tengo 22. Vivo en Valencia, en un piso compartido con mi novia Claudia, su mejor amiga Nuria y mi mejor amigo Javier. 2 parejas. 4 estudiantes. Una casa con paredes finas, playlists compartidas en Spotify y cenas con risas. El plan sonaba perfecto. Hasta que dejó de sonar. Todo empezó con algo casi invisible. No fue una pelea. No fue un grito. Fue la ausencia. Una pausa demasiado larga entre 2 frases. Una mirada que no volvió. Una carcajada que sonó distinta. Recuerdo ese lunes. Nuria y yo teníamos clase a las 8 en el campus de Blasco Ibáñez. Claudia y Javier se quedaban en casa, decían que estudiaban. Me pareció tierno. Hasta que ese día, sin pensarlo, decidí sorprender a Claudia saliendo de su clase de psicología. Estuve ahí. Esperándola. Frente al aula. Con un café de máquina que sabía a rayos pero con buena intención. No salió. La esperé 20 minutos. Le escribí. Me dijo que ya había salido y se iba a casa a estudiar. Pero yo seguía ahí. En la puerta. No había pasado nadie. Nada. Ni rastro. Intenté llamarla. No contestó. Me asusté. Claudia no suelta el móvil ni en la ducha. Casi una hora después me respondió como si nada, que se sentía cansada, que prefería estudiar sola, que luego nos veíamos. Fría. Eficiente. Como si yo fuera el de correos y ella rechazara un paquete. Esa tarde, en la cocina, Nuria mencionó sin querer que Javier se había quedado en casa, con dolor de estómago. Normal. Si no fuera porque Claudia también decía haber estado sola en casa. ¿Sola? ¿Con Javier enfermo? Pregunté. Ella se quedó callada. Luego dijo algo como, sí, pero él dormía. Ni nos vimos. Me dio un beso rápido y se puso a fregar. Y mientras enjuagaba un plato, murmuró, estudiar sola es lo peor, qué aburrimiento. ¿Sola? Lo dijo como si yo no acabara de notar la contradicción. Esa noche me acosté con el cerebro encendido. Fingí dormir. Y le lancé la pregunta como quien lanza un anzuelo, ¿Javier estuvo en casa hoy? Tardó en responder. Dudó. Luego soltó, un rato, creo. Pero se fue. No me acuerdo bien. Yo sí me acuerdo. De cada palabra. De cada microexpresión. De cada nuevo silencio que no sabía cómo interpretar. Y ahí empezó todo. A romperse. No con un grito. Sino con un murmullo. A partir de ese día empecé a ver todo distinto. No lo decidí. Simplemente pasó. Como cuando te rompes un hueso y de pronto sentís todos los movimientos que antes dabas por sentado. Empecé a fijarme más. A registrar detalles. A escuchar conversaciones con los oídos de quien sospecha. Nuria se reía menos. Javier hablaba más bajo. Claudia evitaba quedarse a solas conmigo. O yo lo sentía así. No sé. Puede que ya no confiara ni en mi sombra. Pero entonces encontré algo. Estaba buscando café en la despensa y vi un envoltorio de condón escondido detrás de una caja de cereales. Era uno de los nuestros. De los caros. Los que Claudia y yo compramos en pack grande en la farmacia de la calle Colón. Los que guardábamos en nuestra mesita de noche. Pero ese estaba en la cocina. Y no parecía un accidente. Más bien alguien lo escondió mal. Me congelé. Pensé en Nuria y Javier. Pero ellos siempre usaban los que regalan en la universidad. Una vez bromeamos sobre eso. Así que, ¿qué hacía uno de los nuestros ahí? Revisé la caja. Imposible saber si faltaba alguno. Pero Claudia y yo no habíamos estado juntos en semanas. El estrés, los exámenes, las peleas estúpidas. Nada reciente. Esa noche le pregunté, así como quien no quiere la cosa, si creía que Javier y Nuria podían haber usado uno de nuestros preservativos. La reacción fue inmediata. Claudia se puso tensa. Me miró como si acabara de insultarla. Dijo que eso era una falta de respeto. Que estaba invadiendo su intimidad. Que no podía andar haciendo suposiciones así. Le propuse hablarlo entre los 4, sin acusar a nadie. Se negó. Me pidió que no dijera nada, a menos que volviera a pasar. ¿Volver a pasar qué? ¿Usar uno de nuestros condones? ¿Estar solos en casa? ¿Mentir? Esa noche me quedé despierto hasta tarde, viendo el techo, escuchando su respiración a mi lado. Sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Yo en cambio tenía el corazón como un tambor.
Todo empezaba a oler raro. A mentira. A algo que no tenía nombre pero que se sentía como una pérdida. Como si mi relación estuviera en cuidados intensivos y nadie quisiera reconocerlo. Una mañana cualquiera, mientras me ataba los cordones en la entrada del piso para salir a clase, me crucé con Álvaro, el vecino del lado. Es de esos tipos simpáticos que siempre tienen un chiste listo sobre el Valencia CF, aunque vaya último en la tabla. Cruzamos un par de frases rápidas y, de repente, con esa sonrisa medio cómplice de quien cree estar diciendo algo gracioso, suelta: «Últimamente se oyen muchas fiestas mañaneras por aquí, ¿eh?» Me reí, porque no supe qué más hacer. Pero por dentro sentí una punzada. Claudia y yo antes solíamos tener sexo por la mañana, los fines de semana, cuando no había nadie. Pero ya no. Desde hacía semanas. Cansancio. ¿Rutina? ¿Peleas? Y él hablaba de días entre semana. Me quedé pensando en eso camino al metro. ¿Y si no se refería a Claudia y a mí? ¿Y si se refería a Claudia y Javier? La idea me dio náuseas. Me senté en clase sin poder escuchar una palabra. Todo era ruido blanco. Empecé a imaginar escenarios, voces, movimientos. Aquel sofá. El salón. El silencio de la casa cuando Nuria y yo no estábamos. Y entonces lo decidí. Necesitaba saber. No más intuiciones. No más puzzles sin imagen final. Planeé volver al piso en un horario inesperado. Pillarlos. Confirmar o descartar. Nuria tenía prácticas en el hospital, y yo salía temprano de clase ese jueves. Claudia y Javier no tenían clase hasta la tarde. Sería la ocasión perfecta. Me fui de casa como siempre, mochila al hombro, auriculares puestos, un beso automático para Claudia. Actué normal. Pero a la hora volví. Caminaba por la acera como si fuera a entrar en la escena de un crimen. Respiración corta. Palpitaciones. Saqué las llaves. Escuché antes de entrar. Silencio. Pero no del todo. Una risa. Su voz. La de él. Murmullos. Puse la llave en la cerradura con manos que no eran mías. Abrí. Y ahí estaban. Claudia en pijama. Javier sin camiseta. Sentados juntos en el sofá. Demasiado cerca. Demasiado cómodos. Demasiado culpables. Ella se quedó blanca. Él dijo algo que no entendí. O que no quise entender. Cerré la puerta. Salí. No grité. No lloré. Pero algo dentro de mí dejó de funcionar. Me refugié en casa de mi primo Nico. No necesitaba explicarle nada. Solo me miró, me señaló el sofá y me dejó en paz. Esa noche Claudia me escribió más de 20 mensajes. Largos, caóticos. Que no era lo que parecía. Que solo estaban viendo una serie. Que me lo podía explicar. Pero ya no se trataba de explicaciones. Se trataba de lo que vi. De cómo se me grabó la imagen de ellos dos como una cicatriz bajo los párpados. Al día siguiente fui a la universidad como un zombi. Nadie dijo nada, pero algunos me miraban como si lo supieran. O como si algo en mí delatara que algo se había roto. Esa noche escribí todo en una nota del móvil. Cada detalle. Cada contradicción. Cada momento en que debía haber visto las señales. Ponerlo en palabras me ayudó a no volverme loco. Me dio una especie de control. Como si al narrarlo, lo hiciera menos doloroso. Nico me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Pero sabía que en algún momento tenía que volver al piso por mis cosas. Elegí un día en que Claudia tenía clase. Entré rápido. Evité su habitación. Empaqué lo esencial. Ropa, portátil, mis libros. Dejé una nota en la mesa, dentro de un sobre blanco. Decía: no me debes explicaciones. Pero me debes respeto. Y eso se rompió. No esperaba que le doliera. Solo quería salir con algo de dignidad. Pero el destino no coopera. Cuando volví por el resto de mis cosas, Claudia estaba ahí. En pijama, con el pelo hecho un desastre, ojeras como si no hubiera dormido en días. Me miró como si yo fuera el extraño. Me pidió que habláramos. No quería. Pero accedí. Dijo que había cometido un error. Que Javier se aprovechó de un momento de debilidad. Que pensaba que nuestra relación ya no existía. Que lo nuestro llevaba muerto meses. Le pregunté por qué no me lo dijo. Me dijo que no quería herirme. Que pensó que nunca lo sabría. Que fue solo una vez. Mentira. Lo supe en sus ojos. En su voz. En el temblor de sus manos. Le dije que no hacía falta que siguiera mintiendo.
Que ya no tenía sentido. Lloró. Intentó abrazarme. Me aparté. Le deseé suerte. Y me fui. Esta vez sin mirar atrás. Esa misma noche Nuria me escribió. Me pidió vernos. Acepté con dudas. Quedamos en una cafetería cerca del campus. Llegó sin maquillaje, con la cara apagada. Se sentó frente a mí. Me dijo que no sabía nada. Que estaba tan sorprendida como yo. Que si lo hubiera sabido, lo habría enfrentado antes. Quise no creerle. Pero su voz tenía algo crudo. Dijo que esa misma mañana le había exigido respuestas a Javier. Y que él confesó. Que llevaba semanas liándose con Claudia. Que no sabía cómo cortar. Que se sentía atrapado. Nuria lloró. Yo también. Era como vernos desde fuera. Dos personas rotas por la misma mentira. Me dijo que extrañaba nuestra amistad. Le dije que yo también. Y ahí, entre cafés fríos y silencios incómodos, empezó algo nuevo. No amor. No aún. Pero algo humano. Real. Sincero. Como si los dos estuviéramos saliendo del mismo incendio, aún con las cenizas en la piel. En los días siguientes, Claudia volvió a escribir. Mensajes eternos. Una mezcla de excusas, súplicas y frases de autoayuda sacadas de Instagram. Decía que todo había sido un error. Que Javier no significaba nada. Que no sabía por qué lo había hecho. Que se sentía vacía. Que sin mí no tenía sentido. Yo no respondí. No por orgullo. Ni por venganza. Simplemente, no tenía nada más que decir. Cada palabra suya me sonaba hueca. Como eco de algo que ya no estaba. Tal vez de verdad se arrepentía. Tal vez no. Pero el daño estaba hecho. Y yo ya no era el mismo. Nuria empezó a pasar más tiempo conmigo. Estudiábamos juntos. Íbamos a correr por el Turia. A veces no hablábamos. Solo nos sentábamos uno al lado del otro, en silencio. Pero ese silencio era distinto. No era incómodo. Era compartido. Reconocido. Como si no hiciera falta explicar nada. Una tarde fuimos a la playa. No hacía sol. Ni calor. Pero necesitábamos ese espacio. Caminamos descalzos. En silencio. Y de repente, ella me cogió de la mano. No en plan romántico. No era una declaración. Era un gesto. Como decir, no estás solo. Esa noche dormí sin pesadillas. Por primera vez en semanas. Al día siguiente, Javier intentó llamarme. No contesté. No hacía falta. Luego supe que se había ido del piso. Que dejó una nota para Nuria diciendo que necesitaba alejarse. Que lo sentía todo. Nuria no lloró. Solo me dijo, mejor. Claudia, según amigos en común, seguía llorando por los pasillos de la facultad. A veces gritaba que me amaba. Otras se quedaba en silencio, mirando el vacío. Yo, por primera vez en mucho tiempo, caminaba erguido. El último mensaje de Claudia llegó un martes por la noche. Decía que estaba dispuesta a todo para recuperarme. Que cambiaría. Que dejaría la carrera. Que se iría de la ciudad. Que borraría a Javier de su vida. Que me daría sus contraseñas. Que dejaría que decidiera cada parte de su día. Solo por una mínima esperanza. Me quedé mirando el mensaje varios minutos. No lo respondí. Lo borré. Porque en el fondo, lo que me estaba ofreciendo no era amor. Era control. Era culpa. Era desesperación. Y yo ya no quería vivir desde ese lugar. Quiero avanzar. Con calma. Con dignidad. Con quien me mire sin necesidad de mentirle. Y sin mirar atrás.